entrevista en Autoescáner estamos con el arquitecto Alfredo Garay, quien es el titular de la Cátedra de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Arquitecto, dígame, ¿cómo, hay que alentar, desalentar, que en realidad es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, desalentar permanentemente el uso del automóvil? Digamos, mi sensación es como que van a contramano de lo que sociológicamente la gente hace, que es cada vez comprar más autos, el que compra un auto lo quiere usar y quiere ir cómodo y la gente, nada, quiere usarlo. Digo, a ver, ¿cómo ese patrón de comportamiento en la Argentina llega con cierta demora. Es decir, es un patrón de comportamiento de la década del 70, del 80, digamos, la multiplicación del parque automotor, de autos grandes. Hoy en día, muchas de las variables, o sea, que tienen que ver con la contaminación, con el control de efecto invernadero, con el gasto de energía, etcétera, más la superficie que se dedica a estacionamiento, etcétera, tiende a, yo diría más que a desalentar, a minimizar, a restringir el uso del auto, digamos, a un auto por familia, y a que la gente, a pesar de que tenga auto, utilice mucho los medios de transporte en común. Esto en casi todas las ciudades, digamos, que están haciendo bien las cosas en términos de urbanismo, esto aparece claramente como una tendencia. Incluso en los paradigmas, digamos, sociales, ¿no? Es decir, yo diría que incluso en los paradigmas de la gente joven aparecen más estas cuestiones de andar en bicicleta, andar en medios más livianos. Sí, hasta que se compran el auto. Hay en esto, por ejemplo, uno de los estudios de factibilidad de los barrios de la periferia categorizan un tipo de familia, que es lo que llaman el three-car families, ¿no? Es decir, la familia de 3 autos. Y yo creo que eso es un estereotipo que tiende a producirse, ¿sí? Porque alguien que vive en un barrio cerrado no tiene más remedio que tener un auto él, un auto la mujer y un auto para los hijos. Esto lleva a autopistas que llevan autos con un solo pasajero. Todas las ciudades del mundo, por ejemplo, es más barato el peaje si van 3 o 4 pasajeros arriba del auto. Es decir, o sea que todas esas medidas lo que llevan es a disminuir ineficiencias que traslada, digamos, el automóvil individual como costos del proceso de urbanización que paga el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, la contaminación, digamos, después la paga el resto de la sociedad, la construcción de autopistas que se saturan la paga el resto de la sociedad, es decir, que son gastos que son ineficientes, que, digamos, el propietario del auto traslada, digamos, a otros ámbitos. Claro, hay algunas cosas que hay que pensar, ¿no? En un país donde la industria automotriz es el principal factor de expropiación, digamos, yo creo que hay una reflexión importante de esa industria respecto de en qué se va a convertir un nuevo auto. Y hoy en día, cuando estamos viendo reflexiones como la del Smart o, digamos, reflexiones sobre el nuevo tipo de vehículo, sobre el tipo de carburante que van a usar, sobre las características del vehículo, sobre la forma como se produce, nos está indicando que las ciudades del futuro van a tener un tipo de vehículo distinto del automóvil que conocemos hoy. Lo que no quiere decir que haya una industria por atrás que sigue sosteniendo, digamos, tecnológicamente la movilidad, las posibilidades de movilidad de la población. Pues por otro lado también hay una tendencia al incremento de la movilidad y hay como una identificación de la movilidad como derecho urbano y como elemento representativo de la libertad, ¿no? Por ejemplo, en las teorías de transporte hoy en día hay como 2 posiciones filosóficas. Una que tiende a que la gente se mueva menos, y hay toda una escuela, digamos, de tendencia de transporte que lleven a que la gente esté más localizada en su barrio y tenga menos necesidad de desplazarse, y otra que al revés, hace que la gente se pueda desplazar lo más posible y que la estructura social esté en condiciones de absorber este ejercicio, digamos, de la libertad en condiciones eficientes. Ahora, eso estamos hablando de lo macro. A ver, ¿cuál sería, digamos, dadas las actuales condiciones, la manera de poder revertir? Porque, a ver, el argentino, si pudiese estacionar el auto al lado de su escritorio, lo haría. Cada vez se venden más autos. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires cada vez hay más restricciones al uso del auto. Entonces, a ver, ¿cómo compatibilizar unas necesidades con otras? Muchas veces hay peligro en urbanismo de operar sobre los síntomas y no sobre el cuadro crítico, ¿no? Es decir, es como si dijéramos en medicina, opero sobre los síntomas y no sobre la enfermedad.
Digamos, en general, en urbanismo lo que analizamos son ciertos patrones de comportamiento y hay una relación entre patrón de comportamiento y condiciones. Traducido. Claro, nosotros hoy en día, por ejemplo, mirando lo que ha pasado como proceso de cambio de los flujos en el área metropolitana, vemos por un lado una tendencia al deterioro del medio de transporte público. Segundo, una tendencia a cambiar los patrones de localización de las clases medias, que dejaron de vivir en las partes densas de la ciudad y tienden a vivir en la periferia, en los nuevos barrios cerrados, clubes de campo, etc. Tercera cosa, hemos visto que se han construido autopistas y que los sistemas de crédito han multiplicado el nivel de motorización de la población. Y esto vale para los sectores medios altos, pero también para los sectores populares, porque el mercado del usado hoy en día hace que el auto penetre, digamos, hasta sectores con muy poquito poder adquisitivo. Entonces, claro, lo que estamos viendo es un medio de transporte público en deterioro, un medio de transporte privado en auge y una tendencia a la expansión de la ciudad y a la concentración en la periferia. Esto puede tener dos respuestas: o el abandono del centro y la aparición de nuevas centralidades en la periferia, lo que ha pasado en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, y convierte a los centros en un área problema, ¿no? O el mejoramiento de los medios de transporte público para desalentar el uso del automóvil y tener una oferta interesante de formas de movilidad, digamos, económicas y de buenas condiciones. Bueno, pero para llegar a esa situación, el transporte público debe ofrecer mejores condiciones de transporte, porque si no la gente va a preferir tardar 2 horas para llegar de su casa al centro, pero va en su auto solo, escuchando música, con aire acondicionado o calefacción, y no estar hacinado dentro de un tren, un subte o un colectivo. Igual nosotros hemos visto durante casi 50 años una profunda desinversión en los sistemas de transporte público. Acabo de estar en Australia, en Sydney, en Canberra. Las dos ciudades tienen unos trenes como los nuestros, o sea, de la misma época y la misma tecnología. Y, digamos, lo que han hecho en los últimos 10 años es un mecanismo de mejoramiento de la estructura ferroviaria y de fortalecimiento de los centros de las ciudades. Y las operaciones, a mí me impresionó, porque yo no conocía, y tiene como las 3 decisiones en fila: recuperación con los centros, recuperando antiguas áreas portuarias e industriales en el área central, o sea, devolviéndole funciones incluso residenciales al centro. Segundo, mejoramiento del sistema de transporte y sobre todo los sistemas pesados, o sea, tren, y nosotros podríamos decir subterráneo, y mecanismo de financiamiento del transporte con sistemas de combinaciones y de gestión combinada que hagan que la gente prefiera usar el transporte público, que es bueno, que, digamos, el automóvil, que es en el tránsito urbano, en las áreas densas, tiene problema, hay que pagar estacionamientos. Ellos cambiaron esa conducta entre los 80 y hoy. Es decir, el modelo de desarrollo, por ejemplo, en Australia era ciudad-periferia, tipo Los Ángeles, y automóvil que llevaba al centro, que era solamente administrativo. Es decir, son cambios que no solamente aparecen como utopías, sino que en muchas ciudades los vemos operativos que se han hecho, y en general son ciudades interesantes, o sea, estas ciudades que recuperan sus centros se vuelven muy vitales, muy vivos. Arquitecto, vamos a hacer un corte ahora para ir al segundo bloque, pero para meternos más en temas que tienen que ver, puntuales, que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, los subtes, el metrobús, los estacionamientos. Ya seguimos con más Autoescáner y el arquitecto Alfredo Garay.